Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Es un tema que creo yo que muy poco se ha expuesto, pues al menos al tiempo que yo tengo aquí en la iglesia y en el Señor. No recuerdo que se haya tocado este tema, ni aquí ni desde que conozco al Señor, no, en alguna predicación, en algún estudio no lo había escuchado. Y me encontré con muchas cosas y yo espero en verdad en Dios que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, el corazón y podamos ver qué Dios nos quiere enseñar a través de esta carta, ¿no? Que vivió hace muchos años la iglesia de Corinto, de la cual Pablo les hace estas observaciones y trata y resuelve, porque realmente es una resolución del apóstol Pablo hacia cosas que estaban viviendo los hermanos de Corinto. Antes de dar lectura, ¿qué le parece si por favor ora por mí y yo oro por ustedes? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias esta tarde. De nuevo es un privilegio, es un honor, Señor, y temo, Señor, por cada palabra que voy a decir esta tarde. Temo, Señor, porque no quiero, Señor, decir nada que no dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, necesitamos que tu Espíritu Santo, como Dios mismo que es, nos ilumine el entendimiento, produzca en nosotros arrepentimiento, produzca, Señor, en nosotros, junto con nuestra voluntad, la decisión de dejar prácticas y de abrazar cosas que tú quieres que abracemos, que tomemos. Pero solamente lo puedes hacer tú en nosotros. Tú tienes la iniciativa y tú también esperas de nosotros que respondamos. La verdad es que el poder lo recibimos cuando decidimos en nuestro corazón también obedecerte, Señor. Tú no nos coaccionas a nada, tú no nos obligas a obedecerte, no. Nos impulsas, nos animas con tu Espíritu Santo, nos guías, nos consuelas, nos das luz con tu palabra, Señor, cada semana, cada día. Nosotros solamente queremos dar respuestas, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y enséñanos, Señor. Amén. No sé si me podrían regalar poquita agua. No importa el vaso. No me voy a poner delicado. Bien. Voy a dar lectura en una versión que se llama, la Nueva Biblia de las Américas. Gracias, madre. Pues ella me dio a luz, así que pues no hay problema, ¿no? Nueva Biblia de las Américas. Le voy a leer en esa versión que se me parece muy, muy clara. Fíjense bien lo que dice. Vamos a estudiar hasta el verso 5, sin embargo voy a leer un poco más de contexto. En efecto, dice Pablo, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y aquí Pablo se exalta un poco, que está en imperativo, y ustedes se han vuelto arrogantes. Voy a tratar de ponerle efectos especiales. Ustedes se han vuelto arrogantes, les dice a los corintios, en lugar de haberse entristecido por el pecado, para que él que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes, dice. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente. No está haciendo ninguna afirmación contraria a la palabra. Ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús,
cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí dice eso la Biblia. Está muy, muy fuerte. La jactancia de ustedes, dice Pablo, y le dice a toda la iglesia, a todos los hermanos de ahí, los que vieron todo esto y que no hicieron nada, no es buena. El orgullo, la arrogancia de ustedes no es buena. Dice. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Como les comento, solamente voy a estudiar hasta el verso 5, pero vean cómo concluye Pablo, ¿no? Fíjense que el título de esta enseñanza es Inmoralidad e Intolerancia. Pablo, pues, la verdad que dentro de muchas exhortaciones que les hace a la iglesia de Corinto, o a los hermanos de Corinto, pues una de estas pues es bien severa, ¿no? O sea, cada vez parece que van de mal en peor, ¿no? Estos hermanos. Y había un hombre ahí que estaba viviendo de una manera totalmente, pues, perversa, totalmente contrario a lo que Dios enseñaba en su palabra. De hecho, ellos abrían las escrituras, se les exponía la palabra, abrían el Antiguo Testamento y leían y estudiaban. Y precisamente en Levítico 18:8 está muy claro, ¿no? Hablando de leyes de moralidad y leyes de pureza sexual. Dice la escritura: no deshonres a tu papá teniendo tú relaciones sexuales con la mujer que él se case. Deuteronomio 22:22 dice también: ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra lo que es de su padre. Y hay otros más textos. El punto es que la escritura ha sido clara desde siempre, para ellos también fue clara. Y Pablo dice: ni siquiera entre la sociedad romana, grecorromana, ni siquiera estas prácticas eran bien vistas. Y miren que los romanos eran hombres perversos, o sea, tenían prácticas o costumbres sexuales pues horribles, ¿no? Perversas, pervertidas. El asunto es que ni siquiera este tipo de pecado ni se nombraba en la sociedad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni siquiera los que están alrededor de ustedes mencionan esto. No está bien, está terrible. Por una parte es el tema de la inmoralidad de este hombre, pero por otra parte, y aquí es donde nos atañe a todos, porque podríamos decir: no, pues yo estoy bien en eso, yo no soy inmoral en ese sentido, pues como creen, ni al caso, ¿no? Pero aquí viene la otra donde creo que entramos todos: la indiferencia de la iglesia. La indiferencia y la tolerancia del cuerpo de Cristo, e indiferencia, entre otras cosas, a la condición espiritual de mi hermano o de mi hermana. Y aquí, híjole, pudiéramos sacar un tema grandísimo, ¿no? De cómo mostramos indiferencia, cómo muestro indiferencia hacia mi hermano, hacia mis hermanos. Punto número 1 de la indiferencia: no me sé su nombre. Es más, no les voy a pedir que levanten la mano, ¿no? Pero podemos empezar por eso. Si queremos no caer en este pecado de la indiferencia, ahorita vamos a avanzar, ¿no? Esto no estaba gratis. Punto número 1, Dios está en desacuerdo totalmente de la indiferencia que nos podamos mostrar entre nosotros.
Pablo no miraba a la iglesia de Cristo, ni Jesús, ni los otros apóstoles, como hermanos indiferentes que ni siquiera se conocen. Eso no existía, hermanos. Ahorita sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, había una jurisprudencia, y no soy abogado, pero tengo una esposa abogada, una jurisprudencia en la ley romana. O sea, la jurisprudencia es, vamos a ponerlo de la manera más sencilla que pueda explicarlo, era un caso que ya había sucedido cuando la ley, por ejemplo, no habla puntualmente de algún delito. Cuando surge ese delito que no está tipificado en la ley, se lleva ese asunto, ese caso, se juzga en un tribunal y queda esa tesis, pues ese caso como una jurisprudencia. Entonces, eso se toma para futuro llevar el juicio de otros asuntos. ¿Me explico? De la misma naturaleza. Entonces, precisamente Pablo es lo que está diciendo también, y hubo un caso, ya había sucedido antes de que Cristo naciera, algunos 60, 70 años antes de Cristo, hubo un caso de unos hombres muy conocidos o de unos principales de la ciudad, gente importante en sentido político, de los romanos, y era el caso de Cluentio, así se llamaba, feo el nombre, pero así se llamaba, Cluentio. Y él hizo lo mismo, él cometió este incesto y pues horrible, fue llevado al tribunal, hubo hasta homicidio al final y luego lo exoneraron y fue un show, ¿no? Del griego un problema grande. Y era, lo que quiero decirles es que ya para el tiempo del apóstol Pablo, en el año 60 después de Cristo, del 40 al 60 por ahí, ya esto ya estaba pues como una evidencia de algo innombrable en la sociedad, porque ese caso que les acabo de decir ya había sido público, entonces era de lo peor visto, ¿no? Ahora, Pablo dice, fíjense, porque estuve viendo esto, su versión, creo que la versión de Reina Valera 60 dice, se oye entre vosotros, así dice la versión, pero vosotros, perdón, sí, se oye entre vosotros, así dice la versión, ok, eso es, cuando estudias esta palabra, a lo que se refiere es que es de opinión pública, o sea, esto que están haciendo en la iglesia de los brothers, ya lo saben allá afuera, eso es lo que dice Pablo. Esto ya es de opinión pública, todo el mundo sabe lo que está haciendo y nadie hace nada en la iglesia, nadie dice nada. Están tolerando esta conducta. ¡Qué terrible! Y que Dios nos libre, mis hermanos. Como decía el pastor Raúl, espero que aquí no pase eso, ¿no? Entonces, esto deja mucho que ver, porque la verdad es que no tendríamos por qué tener una doble vida, ninguno de nosotros, ningún creyente en la iglesia del Señor, y que además la iglesia haga oídos sordos, el creyente, el hermano, haga oídos sordos, pero ese hacer oídos sordos tiene una raíz, mis hermanos, y se llama indiferencia, y la indiferencia es orgullo, es soberbia. Sé que este bro anda de lo peor y ve que acá hasta a mí me hizo tales cosas y anda haciendo estas acciones. No me interesa, no lo ayudo, no procuro su ayuda. Ahí se le echa, ¿no? Podemos decir, bueno, Pablo les está pegando una regañada y está molesto y no sé cómo estaría, ¿no? Pero se ve por sus expresiones. Dice, no puede ser que no hayan hecho nada, no puede ser que no. Cuando les explicaba ahorita que es de dominio público, esto quiere decir que este pecado, esta acción ya llevaba mucho tiempo. ¿Me explico? No era de que fue un día y de repente supo Pablo. No, esto ya tenía mucho tiempo. Y los hermanos, a nadie le importaba, pues. Entonces,
Por eso Pablo analiza bien el caso y dice, no han hecho nada, hermanos. Han dejado que eso creciera y que se hablara mal del nombre de Cristo. Entonces, fíjense que la palabra aquí, hay entre ustedes fornicación o fornicario, dice la Valera 60, pero en esta versión es inmoralidad, y la palabra original es porneia, donde viene la palabra pornografía, y esta palabra habla de cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, ¿sí? En cualquier forma. Y Pablo en 1 Corintios 7:2 habla de esto también, y en 1 carta a los Tesalonicenses 4:3, usted puede leerlo en casa, está relacionado a esto que estamos viendo. Pero ¿cuál era la actitud cuando Pablo ya les dice, llega a este nivel, les dice, ni siquiera los gentiles hacen eso, y ha llegado a tal extremo esta situación? O sea, en el verso 1 les dice, ¿no? Ya el mundo lo sabe, que hay un pecado terrible aquí en la iglesia, que ha crecido, cosas que ni siquiera se practican allá afuera, o que no están ni siquiera bien vistas en las costumbres paganas o costumbres del mundo. Y en el verso 2, pues se va contra los hermanos, o sea, en el sentido, lo digo, que se va contra ellos, de la reprimenda es, pero ustedes, diga conmigo, yo me puedo volver arrogante, ¿o no? ¿Verdad que sí? Nos podemos volver arrogantes, nos podemos volver soberbios en este sentido, en no hacer nada. Y esta palabra es envanecido, pues, envanecido, y por definición significa hinchado. ¿Hinchado qué? Engreído, arrogante, orgulloso frente al pecado. Y aquí también sí tiene algunas vertientes aquí. Una de esas es que puedo sentirme indiferente, orgulloso, hinchado frente al pecado, en este sentido en el que yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien, hermano. Aquí estoy firme en Cristo. Yo sí me reúno, yo sí predico, yo sí sirvo, estoy bien. Y ahí hay un orgullo en el sentido de que no me interesa cómo está el hermano o la hermana, y sé que no está bien. ¿Sí me explico? O sea, sé que mi hermano, mi hermana no está bien. Punto número 1, tengo como 500 años que no lo veo aquí. Entonces, algo no está bien, ¿no? Algo no está bien, o no está bien, o está enferma, o no tiene para comer, o no puede venir porque le pasó algo, o está espiritualmente muy mal, ¿sí? O está desanimado. Hay muchas posibilidades. El punto es que se puede estar en cualquiera de estas dos condiciones. Estoy orgulloso, estoy envanecido, estoy hinchado, yo estoy bien, no me interesa la situación de mis hermanos. Y Pablo les está diciendo, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no atendieron esto desde hace mucho? ¿Por qué no ayudaron? Porque hay un proceso, sí sabía, ¿verdad? La Biblia lo dice, ahorita vamos a llegar ahí, que hay un proceso para ayudar y restaurar al hermano, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay ese proceso, y si no, nosotros no, pues no hacemos el patrón bíblico de decir, primero voy, ¿cómo estás, brother? O hermana, ¿verdad? ¿Cómo estás? A ver, pero realmente ahora sí que no vamos con espíritu de sospecha, no, sino tratar de ayudar. Y la verdad, pues bueno, parece que no estás bien. ¿Cómo estás? Pero no nomás es así, sino un mensajito de repente, una llamada. Pues nomás se me ocurrió llamarte, a ver cómo estás. ¿Verdad? ¿Verdad que también se desaniman? Los pastores también se desaniman, los servidores también nos desanimamos, ¿verdad que sí? ¿O no? Tenemos luchas también, los del audio, tú también. Todos, los de la alabanza, todos nos desanimamos en algún momento, todos necesitamos de todos, aunque pareciera que no, aunque pareciera que de repente andamos un poquito hinchaditos,
y pareciera que no necesitamos a los demás, pero sí nos necesitamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, entonces el desinterés por la vida espiritual es lo que le estaba Pablo llamando la atención a los hermanos. Ese desinterés por la vida espiritual de los demás. Sí, algunos se ocupaban en estar bien, quizá. Entre ellos también, yo estoy bien con el Señor, yo sí cultivo mi relación, pero con los demás no, ¿verdad? Con los demás, cada quien su religión, decía el pastor Raúl. Entonces, perdón, esta situación de arrogancia, de hinchazón espiritual, desde adentro. Fíjense que uno de los comentarios decía, la figura era como el sapo se hincha y hace crecer su cuerpo en apariencia, pero está lleno de aire. Ese lo usaba un comentario, ¿no? Decía, esa es la idea que tiene una persona que hincha nada más, que en apariencia está bien, ¿no? Y bueno, la verdad, mis hermanos, Dios quiere librarnos de eso, pues, que si, ¿sabes qué? Pues estoy más o menos, bro, la estoy pasando difícil, o ¿sabes qué? No tengo ganas de ir, o ya no me gustan las predicaciones de la iglesia. No es pecado decir eso, ¿eh? Ya no me gusta, cambien otro mono ahí, cámbiale de canal, no sé, pero ser transparentes, mis hermanos. Entonces, Pablo está haciendo un llamado muy, muy fuerte. En Mateo 18, ellos sabían ya, porque les había enseñado el apóstol Pablo, cómo se debía proceder de manera bíblica. Si había un problema, si había un pecado entre ellos, era llamarlo, el hermano tiene todo el derecho, y preguntarle, ¿qué pasa con eso, hermano? ¿Qué pasa con esa situación? ¿No? Y yo aprovecho este comercial para decirle que si somos hermanos, si nos consideramos hermanos en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de esta iglesia local, nos debemos el preguntarnos cómo estar. Él sabe, no se siente, mire, yo sé que muchos se sienten quizá invadidos, ¿no? Y le digo algo, puede ser un poco de aire ese también, de hinchazón. ¿Cómo estás, brother? Bien, todo bien, brother. Y casi se esconden atrás del teclado, ¿no? No lo digo por el que toca el teclado, puede ser aquí atrás del púlpito. No, yo no sé, yo no estoy diciéndolo por nadie en especial, pero ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. O sea, ese todo bien es, no me preguntes, no quiero que sepas cómo estoy. Casi, ¿no? Con la actitud. O llegar y no saludo a nadie, ahí nomás que me tope, con el que choque, con ese. Pero aquí llego yo, mi religión, al Señor, gloria a Dios, vámonos. Mis hermanos, no, Dios no quiere eso. Eso demuestra hinchazón, orgullo, pues, indiferencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Solamente han reflejado esto. Esto es el reflejo de la condición espiritual de ustedes, es lo que dice el apóstol Pablo. Tuvo que llegar a tal punto que todo el barrio y la sociedad lo sabía y nadie hizo nada. Qué grueso, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. ¿Será entonces que quizá alguno de nosotros pueda en algún momento estar envanecido a tal manera que soy indiferente a los pecados de los demás? Oh, que supe que el hermano anda de lo peor y el hermano Bogdan, ¿vieras cómo trata a los trabajadores? A patadas, a groserías, pero aquí dice gloria a Dios y aleluya. No, si vieras allá, lo mentiroso, lo tranza, anda viendo cómo. ¿Se imagina? Pero ¿será que alguno de nosotros estemos envanecidos de tal manera de que soy indiferente? Sé cómo es, sé que, pero ahora, aquí viene otro punto que toca Pablo y que se va poniendo cada vez más severo, ¿no? La realidad, porque es parte del amor de Dios y de la disciplina de Dios para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Qué bueno. Dice, puede ser que ya se ha tratado el asunto conmigo,
y no me he arrepentido. Puede ser que ya van como unas 755 veces que le hablan al hermano Bogdan de que se arrepienta de esto y no se arrepiente, sigue igual. Y ya se jaló, ya se reunieron 2 testigos más y sigue igual. Y ya se acabó el pastor de tanta consejería. Ya es la cita del pastor diaria, ¿no? Y continúa. Pablo dice, y ahorita no me voy a tratar de no adelantarme, ¿no? Pero Pablo llega a una resolución: entréguenlo a Satanás. Ahorita vamos a llegar para allá. Yo también me quedé, casi me rasgaba la camisa, ¿no? Cuando lo estaba estudiando. Y está tremendo. Pero Pablo está sorprendido y alcanza a ver, y es que mis hermanos, yo todavía no alcanzo a ver. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y yo espero que usted también, o si tiene una revelación mayor, compártamela respecto a esto. Yo todavía no alcanzo a ver, no puedo ver los alcances del pecado. No los alcanzamos a dimensionar, mis hermanos. Pablo, con toda la revelación que tuvo, alcanzó a ver los alcances del pecado en la iglesia y el daño que se hace cuando hay gente que no se arrepiente, cuando hay gente que no recibe el consejo, cuando hay gente que no hace cambios en su vida. Alcanza a ver el daño que va a hacer a la iglesia. Y si es hijo de Dios, dice, se quita de la cobertura de la iglesia, se expulsa de la congregación. No está diciendo que se lo va a dar, que Satanás se lo coma. Lo que está diciendo es: déjenlo fuera de la protección de Dios dentro de la iglesia local. Y si usted lee más adelante, se va a dar cuenta que Pablo utiliza la figura de la levadura. Porque ¿qué hace la levadura? Es lo que está diciendo, hermanos. O sea, esto es muy claro. Dice, si no lo sacan de ahí, va a leudar a todos. Temblemos, hermanos, temamos, porque la iglesia es del Señor. La iglesia no es de nosotros, no es de nadie, es del Señor, y a Él le vamos a rendir cuentas, y Él tratará. Si somos sus hijos, podemos ser entregados a Satanás. No estoy diciendo una herejía, está en su Biblia. Estúdielo, lea los versos en cadena y se va a dar cuenta que eso es lo que dice Pablo. Y hay unos brothers más adelante que también son entregados a Satanás, ¿se acuerdan? Alejandro e Himeneo, Ananías y Zafira también fueron entregados y murieron. Y no estoy diciendo que se perdieron, porque no dice eso la Biblia. Y vamos a llegar para allá, pero es un tema muy importante. El asunto es que Pablo sigue sorprendido. Déjenme, por favor. Bien. Pablo está sorprendido por la insensibilidad, gracias, hermanito, por la indiferencia de los pecados que había en la congregación, ¿sí? Y aprendemos aquí bastante, mis hermanos, porque fíjense, gracias, bro, está bien. Aprendemos bastante porque tiene también 2 sentidos este llamado. Uno es el llamado a la santidad. Yo les voy a ser bien honesto, mis hermanos. Para este tema de la santidad, hace algunos años para mí me era muy difícil de entender, porque fue algo que a los inicios yo no recibí, no se me enseñó. Y cuando llegan estos temas de vivir en santidad para Dios, no quiere decir que nunca vamos a pecar, mis hermanos. Significa, si puedo decirlo a grosso modo, que es muy amplio el tema, que tus afectos, aunque caigas en algún pecado, aunque estés a punto de pecar, o antes de eso también, tu resolución sea: voy a ir al Señor, no quiero quedarme aquí. Obviamente, preferentemente o preferiblemente, antes de pecar me voy a apartar para Dios. Pero eso empieza en la mañana, eso empieza al acostarte, pues, ¿me explico?
Ese es el llamado a la santidad. Porque cuando no hay eso, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Nos empezamos a ser insensibles. Es lo que estaban viviendo los hermanos de Corinto. Insensibles al pecado, indiferentes al pecado. Si una iglesia nos hacemos indiferentes al pecado, mis hermanos, estamos perdiendo todo. Somos presa de Satanás. Si nos hacemos indiferentes al pecado. Si el pecado lo vemos como algo normal. No pasa nada, brother. Somos carne también. Gracias. Somos carne, ¿no? Todos fallan, nadie es perfecto, ni el pastor, ni el Bogdan menos, mira el Iván, mira los de la alabanza. Todo esto, si tenemos esa forma de pensar y vivimos de acuerdo a eso, estamos en un serio peligro o estamos extremadamente hinchados y envanecidos. No, mis hermanos. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, no nos debemos de conformar a que somos pecadores. Debemos decirle, Señor, yo no quiero amar este pecado. Yo no quiero esto. Y debemos de lamentarnos y debemos de llorar por nuestros pecados, pero sinceramente. ¿Me explico lo que le quiero decir, hermano? Y no es para curar conciencias y ya lloré y por eso, entre más llore, dijo el Bogan, que si lloramos entonces voy a llorar más. Yo soy el que más voy a llorar en la iglesia. No. Si lo hace está bien, pero que sea genuino y que nuestra vida dé fruto, ¿verdad? Pues de eso se trata. Mis hermanos, pero miren, lo contrario, el antónimo a esta indiferencia y a esta consecuencia que fue el pecado de este hombre, que no se dijo nada, que nadie hizo nada, la raíz estaba en que totalmente lo contrario, quiero decirlo, a la indiferencia lo contrario es, otra vez, el accionar en favor de otros, el interesarme en otros, en amar a otros. Y cada uno de nosotros debemos de preguntarnos qué tanto brillamos en esa área. ¿Me doy a entender? Cada uno de nosotros debemos de examinarnos y decir, pues no me interesan los hermanos realmente. No les hablo, no les pregunto, no sé ni cómo se llaman, no sé ni a qué se dedican. No los estoy amando. Pero yo estoy muy bien con el Señor. No, mi ministerio, no lo que yo hago, no mis prédicas, no yo. ¿Me doy a entender? Entonces, mis hermanos, eso que acabo de mencionar es totalmente lo contrario a la indiferencia. ¿Qué se mirará de mí y de usted? ¿Es bueno para reflexionar eso, verdad? Yo espero que sí. Ahora, por otra parte, esto es para los que son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Por otra parte, muchos creen, este es el peligro. Yo coincido con lo que decía el pastor Raúl, que no se tire esto. Muchos creen, y este es el mayor engaño, que son parte del cuerpo de Cristo, pero son indiferentes a la iglesia, son indiferentes al cuerpo de Cristo, entiendas, hermanos, son indiferentes hacia la iglesia del Señor y sus necesidades. Pregunta, ¿serán parte del cuerpo de Cristo o están envanecidos? Nada más hay de dos, ¿verdad que sí? Nada más hay de dos. O no son, o estamos envanecidos. No hay de otra, mis hermanos. Estamos en alguna de esas dos posiciones. Si actuamos así, si creo que soy parte del cuerpo de Cristo, pero mi condición es indiferencia. Tolero el pecado. Y aquí me pasó la lista el pastor de quienes están así, ¿se las leo? No es cierto. Esto es para que despierte. Sin embargo, mis hermanos, la verdad es que sí se nota cuáles son nuestros intereses. Y sí, todos debemos, en alguna medida, algunos más que otros, lo debemos hacer. Debemos de arrepentirnos y realmente pedirle al Señor que Él sea el que ponga y que despierte ese afecto
si lo vemos en la palabra revelado. Si no, no lo haga. Pero si lo ve revelado en la palabra de Dios, les animo a que, y el apóstol Pablo nos anima a que nos ayudemos, nos preocupemos unos por otros, pero que también estemos dispuestos, salud, a tratar el pecado entre nosotros, mis hermanos, de la manera que Dios dice, ¿verdad? Y estar dispuestos a que también seamos tratados, ¿sí o no? Bueno, uno nomás, tú contigo, Víctor. Fíjense lo que le dice el verso 2. Aquí vamos a entrar a otro punto, otro aspecto importante. ¿No deberías de haberos lamentado?, pregunta Pablo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta retórica? Sí, definitivamente sí. Y no es de, híjole, ay, ya la regó otra vez el brother o la hermana. No. Aquí está hablando de hacer un duelo por el pecado, de buscar restaurar, de buscar ayudar, de decir, brother, te voy a ayudar a orar, mira, la palabra dice esto, yo alcanzo a ver esto y espero que esto te pueda ayudar. ¿Me explico? De eso se trata, ¿no? De, a ver, Guita, te equivocaste otra vez, bro. Hermano, mira, inmadurez. No se trata de eso. Pablo les está diciendo, ¿no se deberían de haber lamentado? Le está diciendo, esa es la seriedad que le dan al pecado por esta situación que ya es pública. Si arrepintámonos, iglesia, si alguno de nosotros hemos dicho, pues no pasa nada, bro, no hay condenación en Cristo, no exageren, yo estoy bien con el Señor, y reírnos, ¿no? Yo los he escuchado, no a ustedes, a algunos brothers que dicen así, que piensan así. No exageren, no es para tanto. Si todos pecan, todos fallan. Bueno, eso revela, ¿no? Que no se le da la seriedad al pecado que realmente tiene. Mi pregunta para ustedes es esta, y para mí también. ¿Debería de haber sido expulsado alguien así como este brother? Definitivamente, ¿no? Pablo lo está haciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, suena muy, muy duro, pero ya hubo un proceso, mis hermanos, para eso, para esa determinación de Pablo. No crean que Pablo fue ligero, obviamente no. Ya hubo un proceso para eso. Y dijo, sáquenlo a ese de la cobertura. Y va a tratar con él. Ahora, aquí viene algo bien grueso, mis hermanos. Mateo 11 es un paralelo a la idea que está dando Pablo. A ver, déjenme si no me equivoco. Es Mateo 18, perdón. Mateo 18, lo puede leer en su casa a partir del verso 15 en adelante. Fíjense, la situación es que Pablo hace uso de su autoridad apostólica. O sea, la iglesia del Señor, mis hermanos, donde nos reunimos aquí, donde predicamos el evangelio, aquí en este lugar, donde se adora y se exalta a Dios y se tiene como máxima autoridad la palabra de Dios, hay una autoridad de parte de Dios a este cuerpo de la iglesia. ¿Me explico? El cuerpo de la iglesia no es el liderazgo, no son los ministros, no. En la iglesia somos un cuerpo. ¿Me voy a entender? Y hay una autoridad y un respaldo espiritual de parte de Dios. Y si usted lee en Mateo 18 y lee lo que está diciendo Pablo aquí, cuando dice, reúnanse en el nombre de Jesucristo, y lo que están decidiendo va a ser respaldado por Dios, es la misma idea, la misma figura que está tomando Pablo en Mateo 18. Si alguno se junta en mi nombre, pidan, reúnanse, pónganse de acuerdo, porque ustedes son los hijos de Dios, los redimidos, son el cuerpo de Cristo. No pueden permitir que esto crezca y se contamine el cuerpo del Señor, la iglesia. ¿Sí me explico? Hay lugares, yo sé, porque yo lo viví, no de ninguna congregación que estuve, no, pero sí de uno que es conocido, amigos míos, y que tenían una persona muy problemática por muchos años y no se hizo nada. Por muchos años. Una persona
muy problemática y conflictiva. Y se trató con él y parecía que cada vez estaba peor. Y servía al frente y hacía, y todos sabían de su actitud. Perdón, y no se hizo nada. Hasta que al final tuvo que salir de una manera muy fea forma. Bueno, les digo algo con mucha tristeza, ya pasó aquí también, en nuestra congregación. Yo sé lo que les estoy diciendo y yo sé cómo sucedieron las cosas y pues tengo evidencias de eso, no solamente yo, y fue un proceso triste, duro y doloroso, pero se tuvo que terminar así, porque no hubo arrepentimiento. Entonces, ya pasó así y tuvo que hacer ese proceso y es muy lamentable y es muy triste y tuvo sus consecuencias también. Y es triste. Pero a simple vista, si usted lee su palabra así, le va a parecer, ¿cómo puede ser que Pablo esté diciendo que así? Que es que está así en la palabra. Ahora, algo que no hemos llegado allá, es que el propósito de esa disciplina no era condenación, no lo iba a ir a chupar el diablo al brother, no. Si usted lee todo el contexto de lo que estamos hablando, el propósito era la restauración de este hermano, si se arrepentía. Cuando les dice Pablo, escuche bien, allá ahorita vamos a llegar allá, a Timoteo, creo que es en la segunda carta, le dice Pablo a Timoteo, le dice, a estos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No están condenados, Si usted lee la palabra aprendan es paidewo, y esta palabra habla de disciplinar al niño con una vara, con corrección severa. Al inmaduro. ¿Me doy a entender? El propósito no es superstición. El propósito es disciplina. Si es hijo de Dios. Si no, pues no pasa nada. Siempre anduvo con su papá el diablo. ¿Me doy a entender? Pero si hay un orden, pero si hay una disciplina y el propósito es la restauración. ¿Sí se dan cuenta, no? Bueno, ahorita vamos a llegar por allá. Entonces, quizá algunos piensan, no, yo decidí vivir así, yo lo que haga con mi vida moral, con mi vida en lo laboral, en todo allá, es punto y aparte de la iglesia, ¿no? Es punto y aparte. Yo en mi casa, mis chicharrones truenan y yo hago, aquí no me van a decir los hermanos cómo debo un consejo, ni nadie. Híjole, nos regresamos entonces al mismo punto, ¿no? Hinchazón, ¿se acuerdan? Arrogancia, soberbia. Entonces, ¿cómo está el asunto de que soy parte del cuerpo pero no soy parte? ¿Me doy a entender? Como, o sea, voy, vengo, escucho, me alimento, pero hasta ahí, brother, yo no soy parte, pero es que sí soy hijo de Dios. Es una incongruencia, mis hermanos, no puede ser. ¿Me doy a entender? O soy o no soy, o soy y estoy súper hinchadito o hinchadita, o no soy. Pero si soy de Él, Dios me disciplinará. Y puede llegar a este caso también extremo, ¿no? De alguien que no se quiere arrepentir y que continúa y que puede contaminar y dañar a la iglesia. Y es triste y es terrible, pero hay restauración. Del verso 3 al 5, le voy a meter el acelerador. Del verso 3 al 5, Pablo hace uso, les comentaba ahorita, de su autoridad apostólica. Aquí no está diciendo, a ver, si a mí se me ocurrió, me caía gordo ese brother. No. Dice, no. El Señor me ha mandado a velar por su iglesia. ¿Me explico? Me ha mandado a hacer una columna de la iglesia. Me ha mandado a ser un protector en ese sentido, porque Pablo lo hizo, predicó el evangelio y dice, yo me debo a ustedes. Y yo no puedo permitir, ¿no? En palabras de Pablo, parafraseándolo, yo no puedo permitir que vengan cualquiera aquí y haga lo que quiera y nadie le diga nada. No puede ser posible, decía Pablo. Y él hace del verso 3 al 5, da una
menciona su facultad espiritual, ¿sí? Por decirlo de una manera, su facultad legal espiritual recibida de parte de Dios, a un hombre que le fue revelado eso y se le dio un ministerio de reconciliación, de predicar el evangelio del cual tenía que velar. O sea, él no dice, yo les predico y ahí se le echan. No, mis hermanos, no, Pablo de ninguna manera pensaba eso. Ya cuando él dice y da la sentencia, dice, él sabía que Dios le iba a pedir cuentas a eso, por eso, ¿no? Por esa iglesia, estos brothers de Corinto, y todo el beneficio que traería a nosotros, ¿verdad? Hoy en día, esa luz que nos traería, de que nadie podemos hacer lo que querramos en la iglesia porque yo soy el super ungido, qué sé yo. No, Señor. Nadie puede hacer lo que quiere en la iglesia del Señor. Nadie, con N mayúscula, y con imperativo, y comillas, y subrayado, y en negritas. Nadie. No hay superpastores y superapóstoles y super nada. Todos somos siervos. Ya lo dijo el pastor Chuy Olivares y la palabra, ¿no? Siervos inútiles. ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? 3 nomás, los demás yo creo que son súper. Bueno, entonces mis hermanos, Pablo dice, yo ya he juzgado, ya di un veredicto, expúlsenlo, pero ya había habido un proceso, repito, ¿no? En Mateo 18, ya ha habido un proceso bíblico. Y dice el verso 5, y ya voy a terminar con estos puntos, 20 minutos más. Entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Y aquí tiene, miren, no es un texto fácil, dicen los comentaristas, pero sí es claro. No es fácil de digerir, pero sí es claro. Y esta destrucción de la carne no está diciendo destrucción en el infierno, no está diciendo destrucción de su alma, no es eso. Se entiende por el contexto perfectamente que les acabo de mencionar del proceso, de la situación de Ananías y Zafira, de la situación de Himeneo y Alejandro, que el propósito era que fueran restaurados. ¿Me doy a entender? Y esta destrucción de la carne puede ser muerte física, una persona, un creyente que no se arrepiente, que no escucha, que se ha hinchado, pero es salvo, puede ser entregado a Satanás y morir. Y le digo que es parte de la misericordia de Dios, que no siga pecando. No, pero ¿cómo puede un cristiano ser orgulloso? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Se puede cegar su entendimiento en ese sentido de, no, ya pinché, puse mi confianza en esto y todo, y el Señor hizo una obra de salvación en él. Y Pablo dice, puede morir, puede enfermar. Esa es la idea de ser entregado a Satanás. Y esa disciplina lo llevará a arrepentirse y regresar al Señor y ser restaurado en la iglesia local. Eso es lo que buscaba Pablo con la situación. ¿Se acuerdan ustedes la idea de métanlo un tiempo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante? ¿Se acuerdan? La idea es similar. Va a haber un pago físico, va a haber una corrección física ya en este caso extremo. Y yo sé lo que les estoy diciendo a mis hermanos por experiencia, que es el corazón también de nuestros pastores en la situación que pasó aquí, que si tales hermanos se arrepienten y tales hermanos serán restaurados. Así, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Me doy a entender? No hay de que, eso no, nada que ver, ese rollo de que enemigo, no, nada que ver. Yo tengo relación con esos hermanos todavía. Bueno, el punto es, la parte B del texto 5, dice, a fin de que su espíritu, ¿qué dice? Ya podemos sonreír. Que su espíritu sea salvo. Entonces no se va a perder, brother. Pero sí fue entregado a Satanás. Les voy a poner un ejemplo más porque pues, como que tienen cara de no creer. Job, aunque dice la escritura que era un hombre íntegro, fue entregado. Lea su Biblia.
yo sé que se lo sabe, por un tiempo, porque aquí viene otro refuerzo a la idea de que sales de la cobertura de la iglesia local, de tus hermanos, no de este edificio, de tus hermanos, de la comunión con los creyentes. Apártalo de la comunión con los creyentes, es decir, quítalo de la cobertura de Dios, porque sí hay una protección especial, mis hermanos, aunque unos piensen que no, sí la hay. Ahí está Job, le ha acercado, tiene una protección especial este brother. Lo mismo tiene usted y yo, mis hermanos. Aunque usted piense, no, yo soy bien trucha, ¿verdad? No es así, no es trucha, no somos nada. Es Dios que nos guarda, porque somos sus hijos, es una protección especial. Y en ese sentido, no para que se hinchen, ni yo tampoco, pero es un trato especial de Dios con sus hijos. Le pasó a Job. ¿Y cuál fue su postrer estado de Job? ¿Y qué dijo en su relación? No, olvídese, usted pensó en los miles de camellos y todo, ¿no? No, pero ¿qué dijo él de su conocimiento de Dios? De oídas te había oído. Qué chido eso, ¿no? Ahora te conozco más, Señor. Me pegó me traía de las greñas el diablo y todo esto, pero aprendí, Señor, perdóname. Soy restaurado el cuerpo. Qué maravilloso es Dios en ese sentido, ¿no? Y en todos, ¿verdad? Bueno, ya los rescaté, ¿no? Ya los había perdido, ya los rescaté de esta idea. Y por último ejemplo, ¿se acuerdan del para reforzar también esto, ¿no? Que quiero que quede muy claro, hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan de primera carta a los Corintios capítulo 11, donde habla de los abusos, la indiferencia a la cena del Señor? ¿Se acuerdan? El contexto de la indiferencia es ese, de la cena del Señor es ese, hermanos, es indiferencia frente al pecado. Participo. Pero no está hablando de la cena, de venir y participar, no está hablando de ese acto, está hablando de la comunión entre nosotros, de nuestro trato, pues, a eso se refiere. Abusos de la cena del Señor, indiferencia, no me interesa, le interesa lo que está pasando, las necesidades que hay aquí, no me interesa lo que dice el pastor, no me interesan las reuniones de los sábados, no me interesan ya me voy a tranquilizar. Pero esa es la idea que Pablo está poniendo como ejemplo y dice, muchos de ellos, los que estaban en esa condición, dice, ya duermen. Y ahí es reposo, no es muerte eterna, reposo, ya reposan esos brothers. Dios les mandó pagar el switch para que no se perdieran, para que no pecaran más. Entonces, mis hermanos, pues ahora sí que determinemos vivir para Él. Determinemos interesarnos por los demás, por los hermanos, por su situación espiritual, pero que sea algo motivado por confiar en lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? No porque lo dice el hermano Bogdan, porque lo dice el pastor, no por eso, o sea, ni al caso, no por eso, sino porque la palabra de Dios lo dice. Dios dice eso, Dios dice que me interese, Dios dice que me acerque, que no sea indiferente al pecado. Si veo que mi hermano anda y que el Bogdan anda con las 4 en el lodo y no se da cuenta, brother, ¿sabes qué? Mira, no está bien esto. Hermana, no está bien eso. ¿Cómo te puedo ayudar vamos orando juntos? ¿Me explico? Entonces, mis hermanos, ya por último, ya con esto termino, voy a leerles una porción de esta determinación de Pablo. Fíjense, el corazón de Pablo, es la misma intención de Dios hacia nosotros y hacia su iglesia a través de la disciplina y de poner atención, ¿no?, del pecado. Dice 2 Corintios 2:1. Esto, pues, dice Pablo, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé?
¿Da cuenta la comunión, la dependencia? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza, de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, perdón. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Esta era la motivación que Dios había puesto en el corazón de Pablo, a pesar de que aparentemente pues había puesto como campeón a la iglesia de Corinto, pero esa era su motivación. No es destruir, sino es edificar, ¿sí? Y esa misma motivación es la que Dios busca de usted y de mí hacia sus hermanos. No seamos indiferentes, mis hermanos, hacia el pecado, ni hacia los hermanos, ni hacia la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie si puede hacerlo, y vamos a orar, y de aquí en adelante que Dios nos ayude con este tema y pedirle que no seamos parte de la indiferencia hacia la obra de Dios, hacia la obra de Dios somos nosotros, no es este edificio. Sin embargo, se necesita el edificio, se necesita un lugar donde reunirse. Pablo lo hacía, Jesús lo hacía, los discípulos lo hacían, y era importante estar y mostrar interés y procurar crecer en el Señor. Esa es la clave, ¿verdad? Crecer en el Señor. Así que pues vamos a darle gracias a Dios. Si tiene algo de qué agradecer, pedir perdón, hagámoslo, ¿sí? Bien. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu paciencia para conmigo, para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque estamos tan distantes a pensar como tú, Señor, muchas veces, tan alejados. Defendemos tanto nuestra justicia propia, nuestra devoción propia, nuestra espiritualidad, y descuidamos, y a veces somos tan indiferentes a la condición de pecado que podemos estar cualquiera de nosotros. Tal es así que quizás no sabemos ni los nombres de los que están a un lado de nosotros. Quizá hacemos tan pequeño el pecado en nuestra vida, pero en la de otros si lo magnificamos y no hacemos nada para ayudar. Señor, si es esa nuestra condición, si has visto eso en nosotros, si alguno de nosotros está en esa condición, o la iglesia, Señor, en esa indiferencia, tú lo sabes, Señor. De manera general, sí damos destellos de en muchas ocasiones de un poco interés por tu obra, por tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que cuando lo hagamos sea con la motivación correcta, y esa motivación correcta es agradarte a ti, es amarte a ti y amar al que tengo a un lado. Ayúdanos, Señor, no podemos sin tu Espíritu en nosotros, guiándonos, impulsándonos. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Llévanos así como llevamos a nuestros niños a un lugar seguro cuando están en peligro, cuando corremos para librarnos de algún accidente, a nuestros hijos. Así llévanos, Espíritu Santo, a ser librados de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de nuestra autoconfianza.
de mi indiferencia hacia la situación del que tengo a un lado. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, por favor, que sea algo genuino. Que hagamos crecer eso en nosotros, Señor, por una convicción, Señor, en tu palabra, en lo que has revelado, Señor. Deseamos también, Señor, que tengas misericordia de cualquier hermano de nosotros que está desanimado, que está totalmente ausente, Señor, que quizá puede estar envanecido. Ten misericordia, Señor. Úsanos para restaurarle, para hacerle volver del error. Y encuentra en cada uno de nosotros, Señor, una disposición de hacerlo, de ayudar. Realmente encuentra eso en nosotros, Señor. No nos queremos quedar así, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la disposición, Señor, de cada uno de mis hermanos que están aquí. Yo te ruego, Señor, que les sigas guardando, protegiendo, prosperando en su trabajo, en su relación en casa, en todo lo que hacen, Señor, y viven. Ayúdales, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Y nos vemos, si Dios quiere, el sábado. Ahí les pido que por favor oren por el pastor y su familia para que ya puedan venir bien sanos el domingo. Y oren por mis hermanitos de allá de la Toba también, los del Valle. Que Dios haga lo que Él quiera hacer allá. Se ocupan manitas también y oraciones, ¿no? Si no hay manitas, está bien, oraciones. Sí, que Dios añada a quien Él quiera añadir. ¿Sí? Muchas gracias y Dios les bendiga.